Hola, en este video vamos a ver las películas de Ghibli y las vamos a calificar en un tier list. Eh, Ahora que están en Netflix, mucho más fácil de verlas. Eh, y bueno, me las vi recientemente, todas. Ya había visto algunas, bueno, en realidad muy pocas. Y no sé, la verdad debía haberlas visto desde antes. Pero sí, vamos a empezar. Eh, no, primero que nada, eh, asegurarme de decir que todo lo que está de S a C es algo súper recomendable. De S a D yo diría que está bien, por lo menos hasta la D son cosas que podría ver. Lo único que no recomendaría ver son las pocas excepciones que voy a poner en F. Entonces, empezamos. Um, de acuerdo, vamos a empezar por este orden. Tenía la idea original de hacerlo en el orden en que las vi y bueno, un poco complicado, así que simplemente vamos a hacerlo en cualquier orden. Porco Rosso, eh, la vi por primera vez recientemente. Fue de las primeras que vi en Netflix, ¿no? O sea que ahora que me puse a verlas todas, las que no había visto y a rever las que había visto y o no me acordaba o las había visto por partes completas. Así que esta la vi por primera vez, aunque fue de las primeras que vi recientemente. Y sí, como ven, la estoy poniendo en una B porque está, es extremadamente buena, es una excelente película. No me aburrí ni un segundo. Eh, Tiene música bastante buena, pero no es de la mejor de Ghibli, aunque sí reconozco que era una música bastante buena. Pero no una que me acuerde ahora mismo, sí, esta es la música de Porco Rosso, me acuerdo. Por alguna razón no me fue tan memorable para mí, pero sí sé que fue un soundtrack bastante bueno. Y todo el concepto estaba interesante, me repelió un poco el tema de que el personaje principal fuera un cerdo, pero bueno, al final no afecta en nada a la historia, incluso diría que no fue tan necesario. Por alguna razón, ese elemento que de- podría haber parecido tan central como que en la mayor parte de la película no juega un rol tan importante. Y no sé, al final se queda un poco ambiguo ese tema de qué es lo que, por qué es un cerdo y si se le va, y si es una maldición que al final se le quita y al final eh, pues aprendemos un poco sobre el pasado del personaje y todo, pero no sé, es un tema que no termina resolviéndose tan, supongo que no tan explícitamente por lo menos. Pero sí es una de estas películas sobre aviones que eh, pues caracterizan un poco el amor a las máquinas voladoras que tiene este Miyazaki y el estudio Ghibli, ¿no? Pero no es la película de aviones definitiva, esa la vamos a ver después. Eh, como sea, excelente película, pero no me da para ponerla en una A o una S como las que son de veras mis favoritas del estudio. Eh, sí, esta me siento tentado a ponerla en una S porque la verdad me encantó, pero vamos a ponerla en A porque sí, porque no está al nivel de una película S de Ghibli. Eh, no sé, excelente película. Creo que de las películas que son más cotidianas, costumbristas, más, ya saben, del día a día,
sin tantos elementos fantásticos. Porque por lo general una película de Ghibli, eh, las más conocidas por lo menos tienen aspectos muy fantásticos y bueno, diría que la mayoría es así. Esta película no tiene nada de elementos fantásticos, es bastante en ese sentido realista. Eh, es un drama, eh, tiene bastante buena comedia, sí, me reí bastante. Sí, sí, sí. Una película que con un sentido del humor que sí me llegó, pero lo principal de la película es el elemento del drama. Como pueden ver, dos estudiantes japoneses abrazados, es un romance, ¿no? Que en algún punto se pone un poco incómodo, pero como sea, todo termina resolviéndose de una manera bastante satisfactoria. Y sí, fue una conclusión bastante buena en mi opinión. Eh, y eso es importante. El cómo termina una película o una serie para mí es bastante importante. Y esta película definitivamente tuvo un final que me satisfació, como se diga. Una, me gustó el final. Cuando la terminé de ver estaba contento con el final de la película. Eh, mm, Quizá debería hablar un poco sobre el tema. Bueno, ya ven, es un romance. La ambientación, eso es lo que quería decir. La ambientación de la película es en esta chica que vive como en la entrada de la bahía de Tokio. Y bueno, la época es, si no me equivoco, era después de de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá, pues, trabajaba con barcos, eh, era marino, eh, así que pues le tocó ser parte del ejército japonés en un barco, ¿no? Bueno, sea como sea, tampoco es que sea spoiler, pero voy a dejar de hablar el plot y decir que está súper recomendada. Bueno, la siguiente es el castillo volador, si no me equivoco. Sí, es el castillo volador, por supuesto. Eh, el secreto de la puta. Hay que tener cuidado cómo se pronuncia eso. Eh, Me recuerda esta la vi también, pues recientemente por primera vez con todo este tema de Ghibli. La vi más o menos para al mismo tiempo que Porco Rosso, un poco después supongo. Y bueno, las únicas otras películas que había visto antes eh, de Ghibli eran pues obviamente El viaje de Chihiro, aunque no me acordaba muy bien porque la vi de muy pequeño. Y bueno, también el castillo ambulante de Howl y Náusica. Y se me pareció bastante a Náusica, ¿no? Porque es, no sé, el ambiente, aunque no es post-apocalíptico, pues no es como que hubiera ocurrido un apocalipsis, pero evidentemente sí hubo una civilización anterior y todo eso, pues que es una civilización extinta, muy avanzada para los pueblitos que aparecían en la película. Pues sí, sí, me daba un aire de Náusica del Valle del Viento, así que definitivamente hay algo de eso. Ahora bien, ni de cerca está el nivel para mí de Náusica. Me pareció que no sé, sigue siendo muy recomendable, pero eh, lo digo para excusarme de no estar poniéndola en ese. En algún punto me pareció que se había hecho demasiado larga y a pesar de todo, de haber sentido que se me hizo larga, siento que algunos conceptos no.
no los desarrollaron tan bien como me hubiera gustado. Y me quedé como, no, no diré que deseando que fuera más larga porque no es así, sino que hubiera preferido que usaran mejor el tiempo, supongo. No sé, simple, simplemente era una historia bastante larga. De pronto se hubiera beneficiado de, bueno, no quiero decir que se hubiera beneficiado de una secuela y de haberlo dividido en dos, pero de alguna forma es una historia bastante larga. Hizo, hizo un buen trabajo con todo lo que quiso contar, pero eh, ya saben, de alguna forma no me terminó convenciendo todo el tema. Pero no, es una excelente película. Solamente estoy haciendo excusas para no ponerla en ese porque no me gustó tanto personalmente. Pero es una muy buena película. La siguiente, sin embargo, sí va en ese. Sí pertenece a la categoría de ese. El viento se levanta, excelente película eh, basada en la vida real. Es un personaje real, si no me equivoco. eh, un ingeniero de aviones, de aviación japonés, que por lo que veo fue bastante importante para la Segunda Guerra Mundial, para Japón. Y pues cuentan la vida del personaje, ¿no? Y obviamente hace un trabajo excelente y complicado. Es lo que es lo, lo impresionante, que es un trabajo complicado el balancearlo de la manera correcta para no, no ser ofensivos, porque el tema de Japón en la Segunda Guerra Mundial es bastante complicado. Y hacer una película biográfica donde el héroe es este personaje que creó aviones para el ejército, aviones de guerra entonces, con los que Japón pues peleó en una guerra que perdió y por ende, bueno, perdió y ya saben, entiendo que pues, es bastante controversial, ¿no? Eh, creo que se entiende por qué sería complicado manejar un tema así. Así que, pues nada, aseguran que la película demuestre que se trata sobre el amor que tiene por los aviones este personaje, ¿no? Y, bueno, hace todo el sentido del mundo que una persona eh, que ame tanto los aviones sea un ingeniero de aviones eh, tan eh, genial, ¿no? Que un diseñador de aviones, no sé cómo sería el término correcto, pero diseñaba aviones de una manera muy, bueno, era un genio, ¿no? Era un prodigio en ese aspecto. Eh, e incluso otras cosas como no solo el amor a los aviones que tenía, sino también este romance que le ponen eh, en la película, eh, pues lo manejan bastante bien y la verdad en lo personal me pareció, eh, o sea, sí despertó las emociones que debería despertar una película que tiene un elemento de romance, ¿no? Así que no, por todas estas razones, eh, en la categoría S definitivamente para mí. Puedo escuchar el mar, pues tiene, mmm, hasta el día de hoy me acuerdo de un par de melodías, una específica de, de esta película. Me la recomendaron hace tanto, pero no sé, finalmente la vi recientemente, ¿no? Como casi todas aquí, así que voy a dejar de puntualizar eso, porque creo que ya es evidente. Pero eh, sí, no sé qué esperaba. Era una película de costumbrista,
coming of age, de jóvenes creciendo. No tanto porque realmente solo te muestran unos años de, supongo que secundaria, lo equivalente a secundaria en Japón, me parece. Y después al final pues muestran cuando ya están adultos, ¿no? Pero de lo que piensan de cómo, de las cosas que pasaron durante la mayor parte de la película, ¿no? Ah, no sé, eh, no me quedé satisfecho con esta película. Mm, la historia no era para mí, supongo. Y no sé, el romance no sé, es que quizá no era un romance lo que buscaba, era quizá otra cosa. Eh, no sé, no podría decir muchas cosas sin spoilear demasiado la película, porque la verdad sí es una película que yo recomendaría. Simplemente no es eh, la de mis favoritas ni de cerca. Bueno, está bien hecha, es una película, de las películas que hay de animación de Coming of Age, es una excelente película, ese nivel. Entre las películas de Ghibli, pues obviamente es una película de Ghibli, es buena, pero no es de las más excelentes. También era una especie de experimento, ¿no? Y al final no eran con animadores un poco menos experimentados, no sé quién habrá hecho la historia, pero es una película bastante atípica, ¿no? Así que eh, una interesante película. Bueno, llegamos a la primera película que definitivamente no recomiendo. Sí, esta es mi película menos favorita de todas las que he visto de Ghibli. El regreso del gato. Cometí el grave error de verla antes que Susurros del Corazón, que fue bueno, ya diré mi opinión sobre esa película, pero definitivamente me, me dio una mala imagen de esa película, porque me enteré que Susurros del Corazón, pues además de tener al gato ese en el tráiler y en la portada, pues como ya ven, mi opinión del regreso del gato es bastante mala. Y ver que había una película relacionada con esa que no me gustó, pues me inclinó a evadirla. Cosa que no debía haber hecho, porque en verdad al final me terminó. eh, bueno, ya llegaremos a ello. Simplemente no. Es de las películas con más tontas, en el sentido no de que los que lo hayan hecho sean tontos, ni mucho menos. Estoy seguro que eran muy capaces, obviamente, pero quiero decir que la película estaba hecha como para que, asumiendo que uno es bastante tonto, uno el espectador es bastante tonto y tienes que explicarle de todo. Y no sé, eh, hay muy poco dejado a la interpretación, te explican cosas que son relativamente obvias. Simplemente la historia no me pareció tan interesante. La misma animación, el dibujo, no me terminó de convencer mucho. A pesar de que es bastante, creo que es, bueno, una de las películas más modernas de Ghibli, comparada con los clásicos, ¿no? Y se nota que es una estética más moderna, pero no es muy buena. En mi opinión no es muy buena. Los diseños y los personajes. Incluso el mundo de los gatos no me gustó mucho, no me convenció. Me pareció súper pequeño, era como el castillo y sus alrededores y pues no me hizo sentir que fuera un mundo aparte, porque al fin y al cabo fue el final, el clímax de la película donde finalmente llegamos a ese punto y pues siento que se acaba muy rápido, hacen lo que tienen que hacer. eh, el, el, el padre del príncipe que la quiere casar con el gato este, no,
nunca termina de ser un tonto pues, irredimible, irredimiblemente tonto, pues, y haciendo de todo para estorbar a los protagonistas. Y es algo que me gusta, si hay algo que me gusta de muchas películas de Ghibli, es que no hay personajes irredimibles. Incluso si llegan a ser antagónicos, no son pues personajes unidimensionales malvados porque o con intenciones malvadas, aunque sean tridimensionales y eh, pueden ser completamente malvados. En el caso de muchas películas de Ghibli, no hay personajes con, que puedas decir, bueno, esa persona está mal. Obviamente mi personaje principal, mi protagonista, tiene que ser contrario a esta persona que está completamente mal y todo el mundo puede ver que es un personaje eh, malvado, que es el enemigo, ¿no? Bueno, en este caso es bastante blanco y negro en ese sentido. Tienes tus personajes buenos y pues tienes a este rey gato tonto que pues hace cosas malas contra la voluntad de la protagonista. Em, y bueno, tiene un montón de soldados y subordinados que le hacen caso en todo, ¿no? Por eso es que las monarquías son malas. Supongo que ese es el mensaje. Claro que no, ese no es el mensaje, no tiene ningún mensaje interesante esta película. Em, hmm, Quizá me salté ese tema. Películas con... Las películas de Ghibli a veces tienen buenos mensajes. Y eso vale por mucho. Muchas de las películas tienen mensajes interesantes. Siguiendo con películas de Ghibli que no me gustaron tanto. Ah, el recuerdo de Marnie lo voy a poner en... Me gustó más que el gato, obviamente. Sí me gustó mucho más que el regreso del gato, pero... creo que sufría de muchas de las mismas dolencias. Y no me refiero a que de manera tan grave, pero sí sentía que era una película que no se arriesgaba a que uno fuera un poco tonto, ¿no? Te decía todo, usted sea tonto o no, va a enterarse, se va a enterar de todo lo que... Y habían cosas que ya eran obvias, igualmente se demoraban bastante en revelarlas y para el tiempo que las revelaban, la película esperaba que uno se sorprendiera o que fuera interesante por revelarte algo que ahora es que encaja todo, ¿no? O sea, cualquiera se hubiera dado cuenta. Es una película bastante lenta y a pesar de que tiene ese elemento de fantasía, es mucho más lenta que muchas películas que no tenían ninguna películas de Ghibli sin ningún tipo de fantasía ni elemento fantástico. Este, esta película era demasiado lenta y, y está bien que sean lentas de pronto. Una película lenta no va a ser peor por ello, pero cuando una película no hace nada y pasa el tiempo y no está haciendo nada, incluso cuando aparecen los personajes que deberían, que son lo que hace el llamado a la aventura, pues. Incluso cuando aparecía Marnie, no sentía que estuviera pasando nada interesante. Incluso cuando pasaban cosas fantásticas, no, no sé, simplemente no me gustó para nada. Y es una lástima porque la animación sí me gustó bastante. Y el dibujo, la animación, es una película muy bonita de ver. Definitivamente no es una película terrible. Simplemente para los estándares de Ghibli, realmente no la recomendaría a menos que ya hayas visto todo lo demás de Ghibli. Cuentos de Terramar. Cuentos de Terramar, similar a Puedo escuchar el mar, es una película un poco diferente. Entiendo que el director no fue Miyazaki, sino el hijo, así que pues realmente sí se siente un poco diferente. Me recordó mucho a esta película de Makoto Shinkai, Viaje a Garza. Me recordó un poco,
Eh, no sé si el estilo de dibujo, de animación, los animales fantásticos. No, igualmente, esa película de Makoto Shinkai no realmente pretendía tener una estética medio Ghibli, pero honestamente la única película de Ghibli que sí me recuerda a Garza es esta. Tiene una temática similar sobre la aceptación de la muerte como parte de la vida y bueno, definitivamente hace un buen trabajo eh, llevando ese mensaje bastante importante para cualquier persona que esté viva y vaya a morir, o sea, todos, pero de alguna forma, sí, la pondría en el puesto B. Eh, no es de mis favoritas de las que voy a poner en el nivel B, pero sí tenía muchas cosas interesantes que estaba haciendo, así que definitivamente se merece estar por lo menos a este punto. La tumba de las luciérnagas es una película triste, una de las películas más tristes que he visto. Bueno, una de las películas o series o animes o eh, live action de todo que haya visto. Es, es, es triste, simplemente es tragedia tras tragedia. Si no quieres ver algo que te haga llorar, simplemente no veas esto. Eh, de pronto incluso te puedes aburrir de ver tantas cosas eh, malas pasarle a dos niños inocentes una tras otra. En este caso sí tiene eso de lo que hablé. Hay un personaje que es bastante antagónico y bastante irredimible. Pero incluso en esa situación uno puede entenderla, porque está en una situación en la que pues es una guerra, hay escasez de comida, así que creo que entiendes un poco ese personaje. Bueno, no he explicado muy bien la situación de la película. Obviamente es una adaptación de una novela que a su vez esa novela está basada en la vida del autor, de la niñez del autor, eh, eh, pasada. No es exactamente lo que sucedió, pero por lo menos tomó inspiración en sí mismo, el autor de la novela original, en sí mismo y en su hermana durante la Segunda Guerra Mundial, de nuevo. eh, pues en este caso sí son niños que viven en tiempos de guerra. Pinta a la guerra de una manera bastante fea, no toma ningún bando, obviamente. Lo principal de la historia es la vida de estos dos niños y cómo tratan de sobrevivir. Así que eh, a pesar de que es un evento tan importante como la Segunda Guerra Mundial en Japón, la historia no pierde mucho el tiempo pensando en eso, ¿sí? Sino en las situaciones de estos dos niños. Bueno, creo que no tengo mucho más que hablar de esto, simplemente es la película más triste que jamás ha hecho Ghibli. Y hace un buen trabajo en eso. También es bastante viejita, se nota que es una película bastante vieja por la animación y el dibujo, así que eso también es para considerarse. El castillo que camina, el castillo andante, el castillo deambulante de Owl, es una definitivamente, para mí no llega a una S, pero podría haber alguien que diga, sí, esta es mi película favorita. Ok, voy a decir las cosas que no me gustan, pero solo porque todo lo demás me gusta. La animación es excelente, eh, pues todo lo que no voy a mencionar es excelente sobre la historia, sobre los personajes, sobre la comedia, sobre
La música es súper icónica. Es de las primeras películas que vi y entendí, no, porque la primera vez que la vi creo que no estaba prestando tanta atención, y para la segunda mitad estaba un poco perdido en lo que estaba pasando, pero eso es algo de lo que voy a hablar en breve. Pero la música definitivamente sí se me quedó en la cabeza y es una de los soundtracks que más puedo recordar, que más se me ha quedado en la mente después de haberlo visto, incluso solo una vez. Ya lo he visto un par de veces para asegurarme de que entendía lo que pasaba en la segunda parte, así que eh, creo que ya puedo hablar un poco de mi opinión real, con toda propiedad, ¿no? Eh, Siento que algunos personajes, no, quizás soy un poco tonto, pero no terminé de entender, incluso después de dos, cuál era exactamente la relación entre algunos personajes. Y siento que nuestro personaje principal llega a la vida de varios otros personajes, pues cuando ya han pasado varias cosas. Y pues te vas enterando de lo que pasó con los diferentes otros personajes importantes de la película a través de los ojos de este personaje principal, que es la mujer vieja que pues tiene una maldición que la hace ver vieja. En- También sé que está basada en otro libro. Quizá es que el libro obviamente debe ser una versión muy resumida del libro y seguramente el libro entra en más detalles y quizá la película se salta algunas cosas, no lo sé, pero sea como fuere, siento que es el caso, es la impresión que me dio, así que ya se pueden dar una idea de lo que yo criticaría de esta película. Te entras a la vida de estos personajes cuando ya ha pasado, siento yo, lo más interesante y te vas enterando de por qué tienen estos problemas, por qué actúan de cierta forma. Es bueno, de nuevo, es un mensaje un poco antibélico en el que ningún personaje es realmente irredimible. Todos los personajes tienen su lado amable. Son personas, no son villanos de caricaturas. Incluso los que uno diría que parecen villanos de caricaturas terminan siendo personas bastante razonables. Y pues sí, eso es algo que aprecio mucho de una película de Ghibli. Am, sí, creo que eso es todo lo que podría decir de esa película. El mundo de Arrieta, ¿verdad? Eh, la había visto por partes, pero es de las últimas que vi completa en esta ocasión. Así que sí, la estoy poniendo en D. Aún, como ya dije y aclaro, de S a D están recomendadas, se pueden ver. F no las recomendaría. El recuerdo de Marnie sí podría ser, pero sí, si está en D, no estoy diciendo que sea mala película. Simplemente la estoy poniendo debajo de C. Eh, sí, es una película, se nota por la animación que es relativamente reciente, pero por ese tema me gustó los personajes, el diseño de los personajes me parece fantástico. Eh, Está bien todo eso estaba muy bien. Donde flaquea, siento yo, es en la historia. De nuevo, no al mismo nivel que Manry, ni para nada, pero sí siento que pasan muy pocas cosas. No voy a decir que no pasa nada, pero eh, sí siento que no pasaron suficientes cosas. Por mucho tiempo, muchas extensiones de la película, sentí que no estaba pasando nada interesante, aunque no, no necesariamente es así. Realmente sí pasan cosas, aunque no sé si me estoy explicando. Creo que las cosas que pasan no me interesan tanto. Creo que ese es el problema. La historia, eh, quizá no era para mí,
tomando eso en cuenta, pero eh, no deja de ser una película que tiene una historia bonita, es un cuento bonito y con un mensaje, diría que esperanzador. No es el gran mensaje, pero es un mensaje bonito también. Sí, creo que lo puedo definir así. Es una película bonita, con personajes bonitos, animación bonita. La música realmente no me acuerdo. De- no se me quedó muy bien en la cabeza el soundtrack, pero lo demás es una película, como ya dije, bonita. Eh, no diría que mucho más, pero el concepto es interesante. El concepto de gente pequeña no es nuevo. Y creo que realmente no me atrae tanto, pero lo manejan bien. Eh, ajá, el servicio de mensajería de Kiki. A ver si estoy traduciendo eso bien del inglés. Kiki, entregas a domicilio. Es en español. Eh, pues sí, es una... Ok, la puse aquí porque definitivamente es ese para mí, pero no está encima de... El viento se levanta. Aún así, definitivamente entra entre mis películas favoritas de Ghibli. Muy graciosa, mensaje, un mensaje importante también. Eh, no sé, es una película muy buena. Es divertido, el concepto lo explotan muy bien de estas brujitas que están pues creciendo en un mundo cada vez más moderno, cada vez hay menos brujas. Siento que las cosas apuntan a que la magia está desapareciendo porque hablan de cosas como que de pronto los cuervos ya no obedecen a las brujas. Pues tiene muchas cosas interesantes que decir, además de que es muy entretenida, tiene cosas interesantes que decir. Por ejemplo, equiparan mucho el tema de eh, los artistas a, a hacer magia. Y entonces es como un paralelismo entre la brujita que estudia magia y bueno, esta mujer que vive en una cabaña haciendo arte. Y le da consejos a la brujita con su experiencia de artista, de hacer arte, consejos que le ayudan a eh, pues realizar magia y volar en su escoba. Em, y sí, te dan varias, como ya había dicho, me gusta cuando una película no te dice todo eh, tan servido en un plato, no te lo sirve con una cuchara. Nunca te lo dicen, pero te dan pistas para que hagas la relación. Por ejemplo, el tema de que los cuervos, eh, pues el gato de Kiki le menciona que los cuervos antes eran siervos o servían a las brujas y pues esta mujer que es artista en el bosque se ve como los cuervos son bastante obedientes con ella, así que creo que eso también, no sé, me gustó ver ese tipo de pistas tan sutiles, diría yo. Y no sé, todo sobre esta película es bastante encantador y bien hecho y de todo. Y definitivamente una de las primeras que recomendaría de Ghibli. Ok, el Susurros del Corazón la pongo en A. Es una excelente película. La estoy poniendo en A porque ya puse películas que siento que son mejores en A, pero
recordándola definitivamente es una excelente película. Y desafortunadamente me demoré en verla por haber visto El regreso del gato primero. Y me había enterado que esta película era como una precuela. No es una precuela, simplemente está relacionada porque, eh, pues en realidad lo que pasa es que en esta película el personaje principal quiere escribir y al final sí escribe una novela, un libro, eh, por primera vez, así que resulta ser no tan bueno, y es lo que le dicen en la película. Y supuestamente El regreso del gato es la novela que ella escribe, pues realmente por lo que vi en la película no me pareció tan similar a lo que pasa en la película, pero ok, el cuento que ella escribe no me pareció tan similar a la película del regreso del gato. Sí tiene al mismo personaje. Y pues yo veo este póster de la película y pienso, wow, es una película de fantasía también. Y pues, definitivamente se parece al regreso del gato, así que no la voy a ver. Eh, no, nada más lejos de la realidad, no tiene nada que ver con fantasía, es una película completamente eh, cotidiana, eh, costumbrista, pero que habla mucho sobre perseguir un sueño aunque sea el camino más difícil. Y es interesante, ¿no? Porque es una película que alguien de esa edad de estar eligiendo el camino a seguir, creo que definitivamente deberían ver. Es un mensaje súper importante para las personas sobre, bueno, no solo de esa edad, pero sobre todo de esa edad. De cualquier edad te puede dar una idea, tiene algo que decir para ti a cualquier edad esta película. Y el tema de que, bueno, puedes seguir el camino sencillo que seguramente te, te va a garantizar ciertas comodidades, eh, no que sea sencillo, pues tener un título universitario y trabajar, obviamente no es que sea lo más sencillo del mundo, o sea, es trabajo igualmente, pero es más arriesgado seguir una, un sueño, una pasión, sea cual sea, que en la que no hayan tantas garantías. Probablemente no es lo más inteligente, pero si de veras eres una persona que está dispuesta a algo como eso, eh, pues sí, esta película ah, tiene los mensajes perfectos para ti, creo yo. Y sí, creo que eso es todo lo que voy a decir de esta película. El mensaje es importante y todo lo que rodea la película, la historia, pues ya saben, las películas de Ghibli que no tienen eh, elementos de fantasía realmente, incluso a veces me gustan más que las que tienen algo que ver con elementos fantásticos. Em, pero sí, eh, la siguiente película es Recuerdos del Ayer. Esta es la película de Coming of Age definitiva. No, no puedo escuchar el mar. Esta hace un mucho mejor trabajo en eso. Y si la voy a poner en B, justo detrás de Porco Rosso y delante de Cuentos de Terramar. Eh, no sé, es una película que sigue con riguroso detalle la vida de esta mujer desde que es bastante joven hasta su edad adulta. Similar a lo que pasa en el viento se levanta, donde el personaje lo conoces cuando es niño y
pues lo sigue hasta que es un ingeniero de aviación prodigio que trabaja para el ejército japonés. Pero esta película no se salta, mm, bueno, no hace tantos cortes, pero finalmente sí corta hasta la edad adulta eh, de esta mujer, ¿no? Que recuerda cómo era de niña en esa clase. Eh, es una película que realmente parece que es una película que podría dar un mensaje interesante a una mujer de cierta edad. Sea como sea, explora bastantes temas de una manera bastante interesante. Realmente hace un excelente trabajo y la aprecio mucho, pero creo que es una de las películas que sí me pudo haber llegado a aburrir en algún momento. Eh, Aún así, creo que es el final lo que más me hace sentir que esta película es bastante buena, porque como ya dije, el final de una película es bastante importante para mí. Y cuando llegué al final definitivamente sentí que había que había valido la pena toda la película. En general es una buena película, es bastante emotiva, nostálgica. Sí. Siguiente película, eh, Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro, no sé, seguramente alguien la tiene de favorita, seguramente alguien solo ha visto esa y, y El viaje de Chihiro. Bueno, es icónica, es una película icónica. Para mí no es ese, lo siento, pero no, tampoco es B, no mentira, sí es B, sí es B, por lo menos es B, pero no es A para mí. Um, sí, la voy a poner aquí, justo detrás de Porco Rosso. Mi vecino Totoro es una película bonita, simplemente es una película que podrías ver cuando eres niño y pasar un buen rato. Literalmente nada malo pasa, excepto al final que pasan un par de cosas que elevan la atención, pero sí, es una película para niños que incluso un adulto podría ver y eso es eh, difícil de hacer, pero por el hecho de ser tan simple, no peca en que te mastique las cosas, no peca en que te explique cosas obvias, obviedades, para nada. Es más, todo lo contrario. Si quieres hallar el significado detrás de algunas cosas, de pronto podrías, no te las van a dar en la boca. Pero sí, todo lo que sucede, sucede de una manera bastante simple que podría entretener a un niño. Y quizá por eso no está más alta en ranking, pero eh, no necesita ser más compleja para hacer una buena película, así que la estoy poniendo en este nivel y obviamente también la recomendaría, ¿no? Vamos, es icónica, creo que cualquiera tendría que verla si quiere decir que vio películas de Ghibli. Así que, siguiente película, La Guerra de los Mapaches. La Guerra de los Mapaches tiene un concepto muy interesante y si te gusta la cultura japonesa, yo creo que esta película definitivamente te va a gustar porque habla mucho eh, de unos temas en específicos, que es sobre la metamorfosis de estos animales que según el folclore japonés pueden eh, realizar este arte de cambiar de forma. Los mapaches y los zorros son animales que supuestamente pueden cambiar de forma en el folclore japonés. Y yo no tenía idea de que ese era el caso. Eh,
sea, yo no es que soy un experto de cultura japonesa, pero he visto he visto suficiente anime para ser un experto en Japón. No, pero sí, me pareció, fue una sorpresa agradable ver aprender algo que no sabía sobre Japón con una película así. Y sí, el concepto es interesante y no solo eso, sino que tiene un mensaje del conflicto entre el Japón eh, pues tradicional y el Japón moderno, porque se está dando en esta época donde hay un boom económico en Japón y hay este boom inmobiliario y se están desarrollando áreas alrededor de Tokio y por todo Japón, pero sobre todo alrededor de Tokio. Y también habla de este balance entre la naturaleza y el ser humano y pues hay varias películas de Ghibli que hablan sobre un mensaje un poco ecologista. Casi todos mandan un mensaje ecologista de la mejor manera que yo podría eh, imaginar. No, con eso me refiero a que es un mensaje que definitivamente habla de la importancia de tener un balance, pero justamente habla de un balance, no es un mensaje ecologista extremo de extremadamente ecologista radical que habla de que hay que volver a la edad de piedra y hay que extinguir a todos los seres humanos. O sea, nada ni cerca, pues. En donde los seres humanos son los malos y la selva es inocente, todos los animales son en armonía, los lobos pastan con las ovejas, que creo que ese es donde fallan muchas historias, series o películas o lo que sea que tienen un mensaje ecologista. Eh, con Ghibli, por lo general, se maneja muy bien ese tema del balance eh, entre el desarrollo humano y el medio ambiente. Y bueno, esta película simplemente hace un tremendo trabajo con eso. Um, para el final se me hizo un poco larga. En lo personal, de nuevo, esas cosas pasan, pero y por eso la estoy poniendo tan abajo, porque para el final sentía que ya no estaba sucediendo nada interesante, pero sí, igual todo lo que ya dije anteriormente sigue estando en pie, así que definitivamente es una película que recomiendo y es la prueba de que incluso en el rango C eh, son películas recomendables. Eh, así que, bueno, mis vecinos los llamaba, la prefiero a la guerra de los mapaches. No tanto, no tanto, pero sí lo suficiente como para que esté en un rango superior. Así que la voy a poner en B. La voy a dejar ahí, justo debajo de Cuentos de Tierra Mar. Tierra Mar. Eh, es una de esas películas con una animación un poco más minimalista. Eh, llama mucho la atención por eso. Pero aún así hace eh, un buen trabajo con la animación que tiene, no para nada molesta, creo que incluso le cae muy bien al tipo de narrativa que lleva, porque es como una secuencia de historias, obviamente llevan una relación, pero una después de la otra, pero siento que son como mini episodios que tienen un inicio y una conclusión y luego te mueves a la siguiente historia y así se va, aunque sigue siendo un hilo conductor, ¿no? De esta historia de una familia japonesa, pues siendo una familia en Japón y con un humor muy,
vamos, a mí me hizo reír bastante, es un buen humor, un buen sentido del humor. Eh, y con diferentes mensajes muy interesantes para la vida en familia, ya seas el hijo menor, el hijo mayor, la hija menor, o la esposa, el esposo o la abuela. No sé, todo el mundo tiene algo que aprender de esta película, siento, de la vida en familia y no sé, se lo toma bastante de manera con bastante humor y, y lo hace excelente, pues. Así que si los mensajes que da sobre la familia, para nada clichés, súper importantes, todo el mundo debería ver esta película. Para reírse y reírse de uno mismo, porque definitivamente más de uno se va a sentir identificado con el rol que juega dentro de una familia. Eh, eh, el secreto de las sirenas. Esta película es la mejor película. No, mentira. Definitivamente no es de mis favoritas. Tiene una animación terriblemente buena. Creo, vamos, por animación probablemente esta es la mejor animación que he visto. No, bueno, no sé, es una animación muy buena. Quizá mi favorita. Yo no soy experto en animación, así que no voy a decir es la mejor animación de Ghibli, pero es mi animación favorita, la que más me ha gustado en una película de Ghibli. Y es un estilo bastante distinto también, es como algo nuevo. Eh, es una película bastante reciente también. Y, y ya, pero no sé, la historia no es terrible, no es ridículamente simple ni nada por el estilo, para nada, pero ok, es más complicada que la historia de mi vecino Totoro, pero no mucho más complicada. Y de nuevo, los personajes son bastante jóvenes, supongo que más o menos de la edad de los personajes principales que vemos en mi vecino Totoro. Y por eso la temática también me parece que se maneja de una forma similar, aunque eh, pues se da un poco más de énfasis al tema de este romance entre el personaje, entre los personajes principales. Pero se da de una manera tan simple y creo que es porque está intencionada como para dar ese mensaje a alguien que recientemente está, pues no sé, en una edad en la que no se sabe mucho de eso, así que este mensaje quizás es importante a esa edad. Igual, entretenido para cualquier persona de cualquier edad, em, pero sin un mensaje demasiado importante más allá del que pueda darle a un niño bastante pequeño, en mi opinión. Y si en esta película no hay antagonistas, aunque no en ningún momento creo que se pretenda que haya algún antagonista, pero se aseguran de redimir a todos los personajes, incluso cuando no hay necesidad de redimirlos, así que quizá hicieron un poco overkill en ese sentido, en mi opinión. Wow. Es algo un poco vago, pero creo que si viste la película sabes de lo que hablo. Espero. La princesa Kaguya, el cuento de la princesa Kaguya. Um, Otra película con una animación bastante atípica, eh, similar a lo que hacen en Mis vecinos los llamadas. Eh, Esta es relativamente simplista, por lo menos el dibujo, pero sí, la animación es icónica por eso, porque es bastante diferente y no sé si experimental sea la palabra, pero es la que voy a usar.
justo ahí en la C. Em, y es icónica y tiene escenas icónicas como esta de la princesa Kaguya escapando de donde está porque... em, sí, de la princesa Kaguya corriendo. Sí, esa escena creo que cualquiera que sepa un poco de animación, aunque se ha visto esa escena y ha dicho, ah, esta escena es tremenda. Sí, yo ha visto a alguien que ha dicho algo así, por lo menos. Y sí, definitivamente es una animación muy interesante. Y solo por eso creo que vale la pena verla. Ahora, como creo que ya dije, no soy alguien que esté muy metido en ese tema de la animación, así que realmente no es lo que me llamaría demasiado la atención a la hora de darle una puntuación a esta película. Um, en cuanto a la historia, eh, de nuevo, buena para las personas que les interesa el tema del folclore japonés, porque habla esto de las divinidades que viven en la luna y que bajan a la tierra como en estas nubes. Y bueno, yo creo que todo este tema creo que se hace una idea de lo que hablo. Y sí, es una historia bastante bonita de nuevo. Eh, mensaje como tal, realmente no siento que haya dado ningún mensaje importante, pero la historia en sí es bastante entretenida y muy interesante, definitivamente. La estoy poniendo aquí abajo porque no es tan interesante como las de arriba, pero sigue siendo una historia que en todo momento me pareció bastante um, atrayente, bastante... Eh, estoy buscando un sinónimo para interesante, pero no lo encuentro, así que disculpen la redundancia, pero me pareció que la historia siempre fue interesante. Nunca me aburrí. El, ok, la siguiente es una película que obviamente es ese, definitivamente es ese, ¿cómo no va a ser ese? Por favor. Es la Princess Mononoke, sí, la princesa Mononoke. Ahora, cuando está hablando de estos mensajes ecologistas, esta es la película que hace el mejor trabajo de cualquier película de Ghibli para dar un mensaje ecologista. Nadie es irredimible, nadie es completamente inocente, eso. En muchas películas de Ghibli, nadie es irredimible. Todo el mundo es humano, todo el mundo, aunque sea antagonista, al final puede ser alguien que no tiene malas intenciones. Bueno, eso está muy bien. En esta película, no solo nadie es completamente irredimible, sino que además nadie es completamente pues perfecto, nadie es completamente virtuoso. Todo el mundo tiene algo que tiene que aprender, algún problema con el que tiene que trabajar. Pues sí, en ese sentido me parece una excelente película. Eh, y una película muy especial porque creo que muy pocas películas tienen algo como eso. Muy pocas historias tienen algo como eso. Personajes, puedes decir algo así de todos los personajes. Y incluso los personajes más que podrías decir que son los más terribles, como por ejemplo el monje, eh, al final toman la decisión correcta, así que ni siquiera él, o sea, tiene sus razones para hacer lo que hace, pero no solo tiene razones para hacer lo que hace, que obviamente son malas acciones, sino que al final decidí hacer lo correcto, lo más correcto. Ahora no me acuerdo si en realidad estaba en una situación en la que no tenía opción, pero al final fue él mismo
el que decidió detenerse, no, no fue ningún otro personaje el que lo detuvo a la fuerza. Al final fueron las palabras las que pues, salvaron el día y no de una manera cliché, una buena manera. Eh, sí, incluso los seres que uno pensaba, bueno, este eh, espíritu del bosque o lo que sea es invencible. Bueno, no, tampoco voy a spoilear las cosas, pero simplemente es una película que me sorprendió bastante. No esperaba que los espíritus del bosque se estuvieran corrompiendo. Realmente al final es culpa de los humanos, pero incluso los humanos estaban haciendo lo que hacían por una muy buena razón. No sé, es una película excelente. Y bueno, como dije, es una película que da ese mensaje ecologista de balance entre la naturaleza y el desarrollo, la actividad humana, muy bien, en el que ningún lado es más virtuoso que el otro, en el que lo que ya dije, eh, no hay, no hay lado bueno ni lado malo, todos son igualmente grises, no es ni siquiera que uno es menos gris que el otro, todos son increíblemente grises. Y bueno, eso es todo lo que iba a decir de esa película. Vamos finalmente con Chihiro. Obviamente ese, ¿no? Mi película favorita, ganó todos los Oscars. No, solamente porque es tan popular, solo por eso no la voy a poner en ese. Simplemente no siento que... Simplemente no quiero complacer a todos los que me están odiando ahora mismo por no ponerla en ese. No sé, es muy popular, es por eso. Simplemente es excelente, es una película excelente. Incluso tiene escenas que de pequeño ni siquiera sabía muy bien lo que estaba pasando, pero me llegaron escenas que me marcaron por mucho tiempo. Incluso hoy en día la recuerdo, esta escena de pues Chihiro subiendo las escaleras que tanto le había costado bajar y sintiendo, wow, Chihiro de veras ha crecido siento que fue hace unos minutos cuando estaba empezando la película y Chihiro estaba con mucho miedo tratando de bajar estas escaleras y ahora unos minutos después, pues bueno, obviamente habían pasado días en tiempo de la historia, pero en la película habían pasado unos minutos. Sea como sea, sientes como ese personaje va creciendo, va superando las diferentes pruebas y obstáculos que va encontrando para liberar a sus padres. Y eh, sí, es una película perfecta, diría que es una película perfecta. Simplemente no la disfruté tanto, tanto como las que tengo arriba. Así que es todo lo que puedo decir en mi defensa, por no ponerla en ese. Pero sí, todo es excelente, la animación es excelente, la música es excelente, los personajes son excelentes, la bruja mala no es tan mala después de todo, cumple su palabra. El bebé gigante aprende que amenazó a Chihiro con romperle una extremidad, unos huesos. Incluso él madura, es impresionante, un bebé de no sé cuántos meses, es un bebé gigante, no sé cuántos años tiene, meses, parece un bebé de meses pero gigante, no sé, no me acuerdo si lo dicen en la película con qué edad realmente tiene, pero incluso ese personaje madura bastante. Y hay escenas que ni siquiera tienen diálogo y te hacen reír. Bueno, ya, vamos, que es una película excelente y la estoy poniendo en A. Mi película favorita, llegamos finalmente a Náusica, definitivamente la primera película que vi con completa atención, pleno uso de razón, no sé, tenía la edad para verla y le estaba prestando atención, así que de nuevo es una película que con una música que me marcó bastante y que todavía me parece súper icónica, que la escucho y recuerdo, es la película, es la música de Náusica del viento, del Valle del Viento. Eh, También tiene un mensaje ecologista
No es tan bueno como el de Princess Mononoke, pero se acerca bastante. Tiene unos conceptos súper interesantes de un mundo posapocalíptico donde la Tierra, la, la biosfera ha cambiado tanto después de todo lo que pasó por la industrialización, cambió tanto el planeta que se está adaptando, aunque es tan complicado que le lleva millones de años a la Tierra sanar, pero está sanando y por procesos, bueno, obviamente es ficción, pero es muy interesante ver cómo hace esto, que realmente sí es así, que realmente los ecosistemas se adaptan a las diferentes circunstancias, las formas de vida, como las plantas y los animales, siempre terminan, eh, después de una extinción masiva, siempre terminan sobreviviendo algunos y esos adaptándose a las situaciones. Creo que hace un excelente trabajo con todo ese tema de la especulación sobre cómo sería un mundo después de una catástrofe como la que le sucede a la civilización industrial actual en esa película. Y también tiene este mensaje de antibélico. Es una película que simplemente no tiene ni un segundo de descanso, simplemente tiene un ritmo muy bueno. Para cuando te das cuenta ya estás terminándola sí, tuvo una conclusión que me pareció bastante excelente. Así que para mí una película perfecta de nuevo. Bueno, eso es todo. Ya vimos todas. Así que este sería mi tier list de películas de Ghibli. Eh, Asegúrense de decirme lo equivocado que estoy. Díganme sus películas favoritas de Ghibli. Y nada, denme like por favor y suscríbanse, sea como sea. Hasta la próxima.